Hola, bienvenidos a esta nueva charla en el marco de la Expo Mecánico 2020, organizada por la Confederación Nacional de Talleres de México, a quien extendemos un especial agradecimiento por permitirnos hacer parte de estos escenarios, donde podemos transferir conocimientos y experiencias con relación a la administración de talleres automotrices. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. En estas épocas de pandemia, donde las autoridades están regulando y restringiendo tanto la operación de los negocios, cobra mucha vitalidad y cobra mucha importancia el hecho de contar con un taller productivo, de contar con un taller eficiente que nos permita alcanzar óptimos niveles de facturación, aún con las restricciones que se están presentando en los mercados. Bienvenidos, y para arrancar quisiera brevemente compartirles qué es Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz. La industria automotriz ha experimentado muchos cambios en los últimos años. Nuevas marcas de vehículos, aumento en el parque automotor y nuevas tecnologías han traído consigo a clientes más exigentes e informados y un aumento significativo de la competencia. Somos Gemba Automotriz, especializados en capacitar y asesorar empresas de servicio del sector automotriz para ayudarles a incrementar sus ventas, productividad y rentabilidad. Asiste a nuestros entrenamientos especializados en marketing, producción, recursos humanos, finanzas y repuestos. Todos dirigidos a la postventa automotriz. Gemba Automotriz. Análisis, solución, crecimiento. Bien, como se pueden dar cuenta, desde Gemba somos su aliado en la administración de sus talleres automotrices. Somos la empresa que se encarga de asesorarlos en todo lo que tiene que ver con marketing, con administración operativa, con administración del recurso humano y con el manejo del dinero en sus talleres automotrices. Brevemente quisiera compartirles una presentación personal. Mi nombre es David Ricardo Contreras Morales. Soy de Bogotá, Colombia. De profesión soy ingeniero mecánico, especialista en gerencia de empresas de la Universidad del Rosario en Colombia, y cuento más o menos con 17 años de experiencia en el sector automotor y en la industria automotriz en general. Digamos que siempre mi experiencia ha tenido relación con talleres automotrices. He sido cliente de taller desde compañías aseguradoras, he sido evaluador y auditor de talleres a través de un programa que se lleva a cabo en Colombia con más de 500 talleres en el territorio nacional, pero digamos que también tuve la oportunidad y la experiencia de gerenciar talleres, es decir, también estuve del lado de ustedes, también sé qué es lo que es vivir el día a día de un taller, los inconvenientes de un taller, las restricciones de un taller y también los beneficios y las bondades que trae un negocio tan interesante como es el de los talleres automotrices. De tal manera que todo lo que vamos a ver en esta capacitación en adelante no proviene solamente de la teoría, sino también proviene de la experiencia de haber implementado estas herramientas en negocios y que han generado resultados, que han transformado empresas, y eso es lo que también venimos haciendo con Gemba desde hace un poco más de 6 años, donde hemos liderado la transformación empresarial de talleres automotrices en países como Colombia, Ecuador y Argentina. De manera que entremos entonces un poco en materia y pues vamos a ver un poco en qué consiste los capítulos que vamos a tocar el día de hoy con relación al aumento de la productividad en los talleres automotrices, ¿de acuerdo? Y pues básicamente para yo saber cómo incrementar la productividad y cómo aumentar la productividad, tengo que primero entender qué es lo que debo controlar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos aspectos clave que yo debo identificar y controlar en mi negocio, ¿cierto? Para que a partir del control de esas variables yo pueda empezar a implementar diferentes oportunidades de mejora, diferentes alternativas que me permitan incrementar el desempeño de mi negocio. Y finalmente vamos a ver cómo controlar. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué debemos controlar y posteriormente vamos a ver cómo controlar. Bien, entonces vamos a entrar un poco en materia. Y la primera pregunta que uno se le viene a la mente es, para yo poder incrementar la productividad y aumentar la productividad del taller, ¿qué es lo que debo controlar? ¿De acuerdo? Y para saber qué es lo que debo controlar, pues la primera pregunta que yo me tengo que hacer es cuál es la materia prima
de un taller automotriz. Es decir, ¿qué es lo que transforma en producto terminado el taller automotriz? Y recordemos que un taller básicamente lo que fabrica es servicio. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que un taller lo que fabrica es mano de obra principalmente a partir de las reparaciones que se realizan a los vehículos. Entonces, entendiendo que lo que yo brindo en mi taller automotriz es servicio, luego, ¿cómo puedo llegar yo a medir el servicio? Y ahí es donde empiezo a descubrir qué es lo que debo empezar a controlar visto desde cuál es la materia prima del taller. ¿De acuerdo? Y la materia prima del taller se las estoy presentando en estos momentos y se llama tiempo. ¿De acuerdo? Lo que fabrica, lo que procesa un taller se llama tiempo. Y el tiempo se puede medir o bien en días, o bien en meses, o bien en años, o bien en horas, en minutos o en segundos. Digamos que las buenas prácticas de administración de talleres automotrices nos llevan a que nosotros intentaríamos al máximo llegar a controlar las horas en el tiempo. Sin embargo, eso no es una tarea sencilla de hacer y básicamente lo que vamos a ver ahorita en las próximos slides es cómo yo puedo controlar el tiempo en mi taller a partir de las herramientas que ya tengo disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, si es el tiempo lo más importante, quiero que ustedes empiecen a anotar. Mi sugerencia es que tengan una libreta y un esfero donde puedan empezar a anotar los diferentes aspectos que vamos a ir viendo a partir de este momento. Y lo primero que quiero que tengan en cuenta es esto. Esta va a ser la obsesión de ustedes en el manejo de sus negocios a partir de ahora. Y se llama tiempo de permanencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es el tiempo de permanencia? El tiempo de permanencia está compuesto a su vez por dos tiempos. El primero es el tiempo de reparación y el segundo es el tiempo muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vehículo que ingresa a sus talleres genera un tiempo de permanencia, visto desde el momento que ingresa el vehículo y me lo deja el cliente en el taller, hasta el momento en que yo le entrego el vehículo al cliente y él se lo lleva de las instalaciones del negocio. Eso es el tiempo de permanencia. Y a su vez, el tiempo de permanencia de ese vehículo que ingresó a mi taller está compuesto por otros dos tiempos, que es el tiempo de reparación, que es el tiempo en el que yo efectivamente y el técnico efectivamente está realizando las reparaciones sobre el vehículo, llámese un cambio de unas pastillas de freno, un ABC de motor, una reparación de una puerta y la pintura de una puerta, si es que soy un taller de lámina y pintura. Entonces, ese es el primer tiempo que compone este tiempo de permanencia y adicionalmente a ese tiempo se le suma el tiempo muerto. ¿Qué es el tiempo muerto? Pues aquí vamos a ver rápidamente las definiciones y es el tiempo muerto, es el tiempo en el cual el vehículo ocupa un espacio dentro del taller sin que sea intervenido. Es decir, el vehículo está quieto. ¿Cuáles son los tiempos muertos que nosotros encontramos principalmente en el taller? Encontramos tiempos mientras el cliente me autoriza la reparación del vehículo, mientras se suministran los repuestos, si eventualmente estoy reparando el vehículo y surge un imprevisto que no identifiqué desde el diagnóstico inicial, pues obviamente la autorización y el suministro de ese repuesto también me va a generar un tiempo muerto. El tiempo muerto también que se da cuando ya tengo listo el vehículo, pero el cliente no viene a recoger el vehículo. Todos esos tiempos en que el vehículo está quieto, sin ser intervenido y ocupando un espacio en el taller, es un tiempo muerto. Y ya mencionamos en qué consiste el tiempo de permanencia y el tiempo de reparación. Pero ¿por qué es importante y por qué hago tanto énfasis en que ustedes empiecen a identificar este tiempo de permanencia? Por lo siguiente, sucede que desde Gemba, a partir de los talleres que hemos venido asesorando y de las asesorías que ya hemos implementado en los diferentes talleres, nos han permitido sacar una estadística desde mi punto de vista alarmante. Si yo no hago nada, pero obviamente si ya lo identifico se convierte en una muy buena oportunidad de mejora. Y es
realmente cuál es la distribución de ese tiempo de permanencia entre tiempo de reparación y tiempo muerto. Nosotros creeríamos que si yo soy un taller automotriz, un taller reparador, pues el vehículo debería permanecer más tiempo en reparación que en tiempo muerto, ¿de acuerdo? Caso distinto, por ejemplo, un parqueadero, que es un negocio distinto al de un taller donde el vehículo realmente está detenido sin que le hagan nada, pues uno creería que en el taller es mucho más el tiempo de reparación que el tiempo muerto. Pues quisiera compartirles que de acuerdo a las estadísticas que hemos analizado y el análisis de diferentes talleres en diferentes países, nos han mostrado un dato bien complejo. Y es que del 100% del tiempo de permanencia de un vehículo en el taller, entre el 20 y el 30% de ese tiempo se está yendo al tiempo de reparación. Y lo más preocupante es que entre el 70 y el 80% del tiempo se está yendo en los tiempos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes lo analicen. Que si un vehículo en promedio dentro de mi taller se demoró 10 días, ¿cierto? Desde que ingresó hasta que se fue entendiendo es el tiempo de permanencia, se demoró 10 días, pues lo que me está diciendo la estadística es que entre 2 y 3 días de esos 10 días el vehículo permaneció en reparación. Y entre 7 y 8 días el vehículo permaneció parado. Entonces, esto es muy importante identificarlo porque todas nuestras acciones para mejorar la productividad del negocio no deben ir solamente al tiempo de reparación. Es decir, si yo compro equipos de última tecnología, sin duda estoy mejorando la productividad. Si yo capacito a los técnicos, sin duda estoy mejorando la productividad. Si yo invierto en tecnología para la reparación del vehículo, sin duda estoy mejorando la productividad, pero ojo, no podemos olvidarnos que el grueso del tiempo de permanencia está en tiempos muertos. Entonces, todas nuestras acciones de administración deben estar enfocadas no solamente a reducir el tiempo de reparación, que como digo es muy importante, sino que también tienen que estar enfocadas a cómo gestiono ese tiempo muerto, porque recuerden que esa es la labor clave que tenemos que hacer como administradores del taller y es controlar el tiempo. ¿Qué debo hacer yo para reducir ese tiempo muerto? Y en la medida que yo reduzca el tiempo muerto, estoy reduciendo el tiempo de permanencia de los vehículos en mi taller y eso me va a aumentar la disponibilidad para atender nuevos vehículos y para mejorar obviamente la facturación y la eficiencia de mi taller. Antes de pasar al siguiente slide, recuerden que dentro de los tiempos muertos también hay un tiempo muy importante que debemos analizar y estar revisando, y es el tiempo de las garantías, de los retornos. Aquellas reparaciones que yo realicé, el cliente se llevó el vehículo, la falla no quedó corregida y el vehículo reingresa al taller. Cuando el vehículo reingresa o retorna, ya entra dentro del concepto de tiempo muerto. ¿Por qué? Porque en teoría el cliente a mí solamente me paga porque haga las cosas bien desde la primera vez. Es decir, el cliente solo me paga una vez por hacer las cosas. Entonces, si yo no hago las cosas bien y el vehículo reingresa, el vehículo va a entrar al taller, va a ocupar un espacio, no va a generar ingresos y esto se puede ver también como un tiempo muerto. Entonces, hasta aquí el primer resumen es tengamos en cuenta que nuestras acciones de administración tienen que ir muy enfocadas al tema del control tanto de los tiempos de reparación como de los tiempos muertos. Y ustedes en estos momentos se estarán preguntando cómo controlar, cómo realizar el control de esos tiempos dentro de los vehículos en el taller. Porque aquí es donde yo empiezo a identificar cuáles son esas actividades que tengo que empezar a implementar para empezar a reducir los tiempos de permanencia y por ende aumentar la productividad. Recuerden eso, entre menor sea el tiempo de permanencia del carro en el taller, mayor va a ser la productividad del negocio. Esa es una regla que quiero que por favor la anoten y si me lo permiten, se las voy a repetir. Entre más pequeño, entre menor sea el tiempo de permanencia,
mayor va a ser la productividad y la eficiencia de su negocio. Entonces vamos a empezar a ver, y aquí es donde queremos empezar a entregarles herramientas para que ustedes se lleven para la gestión de sus negocios a partir de mañana. Lo van a poder empezar a hacer porque, como les digo, yo lo hice, yo lo implementé. Y si a nosotros nos funcionó, créanme que a ustedes también les puede funcionar. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo controlar. Varios aspectos a tener en cuenta. Primer aspecto importante para empezar a controlar es medir. Recuerden esta frase: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces nosotros en los talleres hemos venido, por el conocimiento que hemos tenido de diferentes negocios en diferentes países, muchas veces el administrador administra a sensación, de acuerdo a subjetividad, a percepción. Sin duda ese olfato a la hora de administrar el negocio es súper importante, pero vivimos en unos momentos donde no podemos administrar solo desde la subjetividad, sino también tenemos que administrar a partir de la medición, de que el negocio me permita a mí identificar diferentes señales para que yo pueda empezar a tomar acciones al respecto. Entonces, la primera recomendación para aprender a controlar el tiempo en el taller se llama implementar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son los signos vitales de una organización. Consisten en aquellas variables que considero yo supremamente importantes dentro del negocio y que a partir del análisis de esas variables me van a brindar a mí información para tomar acciones, para tomar decisiones. Y aquí lo quiero enlazar. De nada me sirve yo medir si esa medición no me lleva a mí a tomar decisiones. Realmente el objetivo de medir es poder tomar decisiones mucho más fundamentadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver cuáles son esos indicadores que son importantes de llevar en el negocio para saber cómo van las cosas. El primer indicador que quiero contarles se llama el cumplimiento de ventas, ¿de acuerdo? Lo primero que yo tengo que saber es, recordemos que nuestro taller es un negocio, ¿de acuerdo? Y como negocio debe funcionar. Entonces, lo primero que yo tengo que medir es cómo está el comportamiento de las ventas y cómo puedo llegar yo a analizar el cumplimiento de las ventas. Primero, es importante establecerlo solamente en temas de mano de obra, ¿sí? Porque recordemos que el taller fabrica mano de obra, fabrica servicio. Lo que son labores de repuestos, netamente el taller funge como un agente comercial. Entonces, la facturación del desempeño del taller, porque recuerden que es el poner el signo vital sobre el comportamiento del taller, es la facturación en mano de obra. ¿Y cómo construyo el indicador? El cumplimiento de ventas sería lo que facturé en un determinado periodo de tiempo, la facturación real, dividido un presupuesto o una expectativa de venta que yo podría llegar a tener sobre el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que yo ejecute este cociente y lo multiplique por 100, me va a dar un porcentaje de cumplimiento. Por poner un ejemplo, si yo en un mes tenía presupuestado vender $10,000 y solamente vendí 5,000, pues el porcentaje de cumplimiento de ventas de ese mes fue del 50%. Entonces, yo lo que debería coger es ese resultado y empezarlo a llevar a una tabla de Excel, ¿cierto? Que me permitiera a mí saber cómo me fue en el cumplimiento de ventas en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, ¿cierto? Y que yo pueda empezar a revisar cómo está el comportamiento de trazabilidad del cumplimiento de las ventas. ¿Qué es lo que me va a decir este indicador? Si yo estoy cumpliendo con las expectativas del negocio para que se comporte como un negocio. Entonces, este indicador es supremamente importante porque me va a empezar a decir si el negocio está funcionando económicamente hablando o no está funcionando económicamente. ¿De acuerdo? Y este es el punto de partida. Yo puedo tener todo el resto de los indicadores
funcionando, que ya los vamos a ver más adelante, pero este es uno de los más importantes. Porque sencillamente sin ventas el negocio no funciona. Sin ventas el negocio no es perdurable en el tiempo. Entonces, este sería el primer indicador a tener en cuenta. Y luego este lo debería amarrar con otro indicador clave de desempeño que se llama el ticket promedio. ¿En qué consiste el ticket promedio y por qué es importante tenerlo en cuenta? Dice que el ticket promedio mide la capacidad de venta de servicios por cliente en el taller. ¿Qué es el ticket promedio y cómo resulta un indicador? El ticket promedio es tomar la facturación de un determinado periodo de tiempo en mano de obra y dividirlo en la cantidad de vehículos que procesé en el mismo periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que me va a mostrar este indicador es cuánto yo estoy facturando en mano de obra promedio por cada vehículo que ingresa a mi taller. ¿Por qué es importante este indicador? Por varias razones. Razón número 1, el llevar la trazabilidad del comportamiento del ticket promedio en el tiempo en mi taller me va a permitir evaluar el desempeño, por ejemplo, de la persona que vende servicio en la puerta del taller. Si es que yo tengo un asesor de servicio o un recepcionista de vehículos, o inclusive yo mismo soy el que se encarga de recibir los vehículos, esto lo que me va a mostrar es qué tanta capacidad de venta tengo en la puerta en el momento que el cliente llega a mi negocio. Recordemos que nuestra labor como talleres no es solamente realizar las reparaciones por las cuales el cliente cree que debe visitarnos, sino que adicionalmente nosotros tenemos que ser como un consultor, un asesor experto que le diga al cliente, ven, ten en cuenta que aparte de lo que me estás pidiendo del cambio de las pastillas de freno, ten en cuenta que también las llantas están en un nivel de desgaste alto, ten en cuenta que eventualmente el líquido de frenos hay que cambiarlo cada cierto kilometraje, es decir, ahí nos volvemos unos asesores de servicio donde vamos a incrementar digamos, la facturación promedio de los vehículos que ingresan al taller. Primer aspecto. Y segundo aspecto muy importante a tener en cuenta es que si ese ticket promedio se disminuye en el tiempo, lo que voy a necesitar es más volumen de carros para cumplir el presupuesto de ventas que yo me haya planteado en el indicador anterior. ¿Sí? Para llegar a ese presupuesto de ventas hay dos variables a tener en cuenta. Uno, la cantidad de vehículos que me ingresan y dos, el valor promedio que le estoy facturando a cada vehículo. Es decir, si yo incremento el ticket promedio, voy a necesitar menos vehículos para llegar al cumplimiento de ventas y consecuentemente, si el valor del ticket promedio baja, voy a necesitar más vehículos. A todas luces, es un poco más eficiente, es un poco menos desgastante cumplir el presupuesto de venta con menos vehículos que tener un ticket muy pequeño y tener que cumplirlo con un volumen de vehículos amplio y grande, que obviamente me va a traer más clientes, eventualmente pueden haber clientes más descontentos y obviamente los esfuerzos comerciales para conseguir una mayor cantidad de vehículos, pues puede llegar a ser también más costoso. Entonces vamos dos indicadores, ventas y ticket promedio, muy importante. Y para cerrarlo, tengamos en cuenta que el ticket promedio en este caso se está definiendo en dinero, porque la parte del numerador de este cociente es facturación por mano de obra que se mide en dinero y obviamente la cantidad de vehículos entregados es un número, es una cantidad, es un valor adimensional. Luego el resultado de esto va a dar en dinero. Tercer indicador súper clave para que ustedes empiecen a saber cómo está el comportamiento de su negocio y es el tiempo promedio de permanencia. ¿Qué me permite a mí medir este indicador? Y es ver si los vehículos se están demorando el tiempo que deberían demorarse o se están demorando más de lo que deberían demorarse. Entonces, este es muy importante, ¿cierto? Porque va a estar ligado directamente con la productividad y la eficiencia. Entre menor sea el tiempo de permanencia, ya lo mencionamos varias veces, va a aumentar la eficiencia del taller. ¿Cómo se obtiene el indicador de tiempo de permanencia? La relación es la siguiente. Voy a poner en la parte del numerador el tiempo de permanencia esperado
sobre el tiempo de permanencia real o el tiempo promedio de permanencia real. Sencillo de hacerlo. En un Excel vamos a empezar a tomar las fechas en que ingresa cada vehículo y las fechas en que entrego cada vehículo. En ese mismo Excel yo puedo incluir una fórmula que me permita restarle a la fecha de entrega la fecha de ingreso y el Excel me va a decir cuántos días permaneció cada vehículo en el taller desde su ingreso hasta su retiro. Luego, para yo saber cuál fue el tiempo promedio de permanencia de los vehículos en ese mes en mi taller, lo que hago es sacar un promedio de todos los vehículos que entregué en ese determinado periodo de tiempo y el Excel me va a decir, en promedio, estos vehículos se demoraron X días. Ese dato es el que yo pongo en la parte inferior de este cociente y en la parte superior pongo un tiempo de permanencia esperado. De acuerdo a los análisis que hemos realizado en Gemba, más o menos los tiempos de permanencia esperados están de la siguiente manera. Si yo soy un taller que repara mecánica, combinada mecánica de mantenimiento con mecánica especializada, más o menos entre uno y otro los vehículos se tienen que estar demorando entre 4 y 5 días calendario. Ojo, estos son días calendario de permanencia en el taller. Es decir, obviamente vamos a tener vehículos que se entregaron el mismo día, vamos a tener vehículos que se entregaron a 10 días, a 11 días, a 20 días, y digamos que el promedio de todos esos vehículos, el que me debe dar a mí, más o menos entre 4 y 5 días para talleres de mecánica, que como digo, combinan la mecánica preventiva con la mecánica de mantenimiento. Por otro lado, si yo soy un taller de lámina y pintura que trabaja con clientes particulares, es decir, no clientes corporativos, estamos hablando que el tiempo de permanencia debe estar alrededor de los 6 a los 7 días. Y finalmente, si yo soy un taller que trabaja con compañías aseguradoras, que soy de lámina y pintura también, más o menos estos días de permanencia deben estar rondando entre los 16 y los 18 días. ¿Para qué les doy estas medidas de referencia? Primero, para que ustedes vayan a su taller y empiecen a medir cómo se está comportando ese tiempo de permanencia en sus negocios. E inclusive, si ustedes ya tienen una base de datos que puedan entrar a verificar, pues ustedes podrían ir y mirar y sacar el dato de, por ejemplo, en el 2019, cómo estuvo el comportamiento de tiempos de permanencia por mes. Y cuando saquen ese dato, compárenlo con las medidas que les acabo de dar. Si está por encima, ahí es una señal de alerta en que los vehículos se están demorando mucho en sus talleres. Luego, lo que yo debería empezar a hacer es primero medir para saber qué debo empezar a corregir al respecto. Entonces, tercer indicador, muy importante, muy, pero muy importante, el tiempo de permanencia de los vehículos en el taller. Otro indicador muy importante es el del índice de rotación de los vehículos en el taller. ¿Qué tanto estoy renovando los espacios de trabajo que tengo disponibles al interior del taller? Entre más bajo sea el resultado, menor será la rotación que se esté dando. Vamos a ver cómo se establece el indicador. Muy sencillo, la rotación del taller es vehículos entregados sobre vehículos ingresados, hablando de cantidad. ¿Cuántos vehículos entregué en un determinado periodo de tiempo versus cuántos vehículos ingresaron en el mismo periodo de tiempo por 100? ¿Esto qué me va a mostrar? Pongámosle un poco el análisis al indicador. Y lo que me va a mostrar es si yo en un mes entregué 100 vehículos, pero me entraron 100 vehículos, pues digamos que estoy renovando totalmente en el mismo periodo de tiempo el taller. Pero si yo entregué 70 vehículos y me ingresaron 100, estoy teniendo un rezago o un déficit de 30 vehículos que son los que se van quedando en el taller y los que van generando que el taller se llene, que el taller colapse. Entonces, tenemos que tener una relación muy cercana entre los vehículos entregados y los vehículos ingresados para que yo esté haciendo una rotación adecuada al taller. Muy sencillo de obtener y entre más bajo sea el resultado, es decir, si está por el 70, el 60, el 50%, pues menos estoy rotando el taller. Ideal que esté cercano e inclusive, ¿por qué no?, superior al 100%.
porque si el indicador está superior al 100%, quiere decir que estoy entregando más vehículos que los que me ingresan, estoy siendo muy eficiente operativamente hablando, y lo que yo tendría que hacer como administrador es establecer tácticas de mercadeo para traer más vehículos y que pueda cumplir con esa muy buena rotación que está experimentando el negocio. Este lo mencionamos en el tema de los tiempos de permanencia, supremamente importante, el indicador de las garantías o los retornos. Entendamos que garantía o retorno consiste en todo vehículo que retorna a mi taller a propósito de la persistencia de un daño que yo no corregí en el proceso de reparación. Recordemos que entre mayor sean las garantías o mayor sea el índice de garantías, pues estoy aumentando el tiempo muerto de los vehículos en el taller. Por eso es muy importante que entre menor garantía también estoy siendo muchísimo más productivo. ¿Cómo medir el tema de las garantías? Muy sencillo, hay dos formas de hacerlo. En estos momentos solo vamos a ver una que es la más sencilla por la que podemos arrancar, y es, vamos a medir las garantías por frecuencia. ¿En qué consiste la medición de garantías por frecuencia? Consiste en la parte superior del cociente poner la cantidad de vehículos que me reingresaron al taller en un periodo de tiempo por conceptos de garantía. Y lo tengo que relacionar con la cantidad de vehículos que yo entregué en el mismo periodo de tiempo. Me explico. Yo pude en el mes de enero haber entregado 100 vehículos y de esos 100 vehículos me ingresaron 10 por cuestiones de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese mes el porcentaje de cumplimiento de las garantías estuvo por el orden del 10%. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que idealmente los tiempos de garantía deberían estar por el orden de máximo el 5% de los vehículos entregados. Es decir, si yo entregué 100 vehículos en ese mes, máximo me deberían estar ingresando 5 vehículos por garantía. Si estoy por encima del 5%, estoy empezando a tener inconvenientes, mayor tiempo muerto, reducción de la productividad, etc. Siguiente indicador muy importante. Aquí ya vimos un poco cómo está el comportamiento económico, cómo está el comportamiento operacional, pero sin duda también es importante conocer el comportamiento de la satisfacción del cliente. Entonces, un indicador que podemos montar de una manera muy sencilla, donde lo que podemos hacer es montar una encuesta de satisfacción que puede diligenciar el cliente en el momento de la entrega del vehículo. No es lo más recomendado. O la otra es realizarle una encuesta unos 15 días posteriores a la entrega del vehículo, donde el cliente me va a calificar principalmente 3 aspectos relacionados con los atributos de la experiencia que él tuvo en mi taller. Aspecto número 1, calidad. Aspecto número 2, oportunidad. Y aspecto número 3, servicio. Es muy sencillo de montarlo. Si es que vamos a hacer una encuesta telefónica, nosotros mismos podemos llamar al cliente y empezar a tabular esos datos en Excel. Yo lo que voy a hacer es hacerle una llamada, señor cliente, preguntarle cómo le pareció la reparación de su vehículo, la calidad de la reparación de su vehículo, y le voy a pedir que me lo califique en una escala cuantitativa, de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, lo que yo quiera. Le recomendaría que lo hicieran de 1 a 5, siendo 5 muy bueno y 1 muy malo. Que también me califique la oportunidad visto como la rapidez con la que yo le entregué el vehículo. Y finalmente, cómo le pareció el servicio, la atención que yo le brindé durante su experiencia en el taller. Entonces, cada cliente que ingrese a mi taller en un periodo de tiempo me va a realizar la calificación de los 3 atributos. Me va a poder calificar 4 en calidad, 4 en oportunidad, 5 en servicio, y obviamente todos van a tener una calificación distinta en función de la experiencia que hayan tenido en el taller. Y lo que yo debo sacar es posteriormente un promedio de las 3 calificaciones. Al sacar ese promedio de las 3 calificaciones, pues yo voy a tener una nota general de cada cliente. Y si yo tomo todas las calificaciones de un mes, pues voy a sacar la calificación promedio que tuvo mi taller. Y esa calificación promedio la voy a poner en la parte superior de este cociente, en donde dice calificación promedio, pongo si en ese mes
mi calificación fue promedio fue de 3.8, o de 4.5, de 4, etcétera, y lo divido en la máxima calificación, que para el ejemplo que estamos llevando en estos momentos sería 5, y lo multiplico por 100. Lo que me va a mostrar este indicador es cómo está la percepción y la satisfacción del cliente con relación a los servicios que le estoy brindando, y obviamente esto también me va a permitir a mí identificar oportunidades de mejora con respecto a lo que estoy brindando. Puede ser que yo me esté demorando mucho en las reparaciones, puede ser que el cliente percibe que el carro no queda bien arreglado, puede ser que el cliente perciba que no lo estoy atendiendo bien. ¿Bien? Finalmente, lo que yo debería hacer antes de pasar al siguiente tema es tomar todos estos indicadores, montarlos dentro de un cuadro de Excel y ponerlo en función de todos los meses para ir identificando cómo está la trazabilidad, cómo está el comportamiento de este indicador, si está creciendo, si está decreciendo o si se mantiene estable. Pero lo más importante, se los mencioné desde el principio, estos indicadores tienen que servir para que yo tome acciones. Si yo no voy a tomar acciones con respecto a los indicadores, es preferible no montar los indicadores, es seguir como vamos. Pero como sabemos que queremos ser mejores administradores, queremos ser mejores gerentes de nuestro negocio, pues obviamente vamos a tener un esquema de decisión sí o sí para tomar decisiones. Pero es importante algo, estas decisiones no tienen que ir a buscar culpables. No tienen que ir a identificar responsables de que las cosas no se estén dando. Al contrario, estos indicadores lo que tienen que servir es para unir al equipo de trabajo en torno a un fin común y que adicionalmente dentro del mismo equipo de trabajo yo encuentre alternativas de solución y plantee alternativas de solución para mejorar el desempeño de los indicadores. Como siguiente medida, para controlar el tiempo, es importante implementar herramientas visuales de control. ¿Qué es lo que busca esto? Visibilizar lo invisible. Sucede que muchas veces cuando nosotros entramos al taller vemos una cantidad de vehículos y cuando los vemos simplemente no podemos estar controlando este vehículo, cuándo ingresó, en qué proceso se encuentra, cuándo se debe entregar, y eso hace que se ralenticen los tiempos y los tiempos de permanencia aumenten. ¿Cómo podemos hacer para visibilizar lo invisible? Primera recomendación que les quiero dejar es que debemos tener una herramienta estándar de valoración de las reparaciones que vamos a realizar de los vehículos en el taller. La recomendación que les quiero hacer es que todos deberíamos migrar a que la reparación del vehículo esté tasada en tiempo, en este caso en horas. Sin duda, si miramos los concesionarios y las marcas de vehículos han venido evolucionando mucho en esto y casi todos ya tienen unos temparios, unos baremos que lo que hicieron fue llevar las reparaciones de los vehículos a un estándar de tiempo. Esto quiere decir que cuando vamos a un concesionario no nos cobran en dinero per se, sino este dinero proviene de unas horas necesarias para realizar la reparación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llego con el vehículo y ya un baremo me dice si quiero hacer un cambio de pastillas es 1 hora, si quiero hacer el cambio de un kit de repartición son 4 horas y así sucesivamente. Ya en el mercado hay muchas herramientas informáticas que pueden ayudarles con esto. Mi invitación es empiecen a buscar esas herramientas digitales que son tan importantes por estos días y que a partir de esas herramientas voy a arrancar a controlar y a establecer herramientas visuales de control. Lo vamos a conjugar con las slides que vamos a ver más adelante, y es que estas herramientas me van a permitir desde el momento que ingresa el vehículo al taller, cuánto debería demorarse. Es decir, establecen un estándar de tiempo de permanencia que debería tener el vehículo en el taller. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Entonces, en este caso, simplemente busquen opciones, digitalicemos el proceso y llevémoslo a un proceso que me permita saber a mí y establecer un estándar de cuánto debería demorarse cada vehículo a propósito de su visita en el taller. Lo siguiente que debemos de implementar es algo que se llama la torre de control. Esto realmente es una metodología muy sencilla que la inventaron principalmente los japoneses, principalmente desde Toyota, y es una metodología bastante sencilla de manejar.
Para montar una torre de control, lo primero que tengo que hacer es entender cómo funciona la metodología Kanban. La metodología Kanban es una metodología japonesa que traduce algo así como tarjetas visuales, porque Kan significa visual y Ban significa tarjeta. Esta técnica se creó en Toyota y la utilizaron principalmente para controlar el avance del proceso de reparación de un vehículo o en el proceso de avance dentro del concepto de una línea de producción. Y aquí quiero dejar un énfasis muy interesante, y es el taller tenemos que empezarlo a ver como eso, como una línea de producción. Si nosotros empezamos a ver el taller como un espacio de producción, vamos a cambiar el paradigma y vamos a entender que si un vehículo se queda mucho tiempo en el taller, yo estoy frenando la línea de producción. Entonces, los principales componentes del método Kanban son dos. Número uno, una tarjeta, y número dos, un tablero. Es un juego. Y la muestra gráfica es la que ustedes están viendo en estos momentos. Básicamente lo que yo tendría es un tablero donde en las columnas yo tengo los procesos que se surten en mi taller desde que el vehículo ingresa hasta que el vehículo se entrega. Es decir, desde que el vehículo llega yo tengo el proceso de recepción, tengo el proceso de diagnóstico, tengo el proceso de solicitud de repuestos, tengo el proceso de reparación, de control de calidad y entrega, y ahí sí entregué el vehículo. Entonces, estas columnas, cada taller las va a definir en función de los procesos que se surtan en su negocio desde que el vehículo ingresa hasta que se va. Y luego viene la tarjeta. Queremos dejarles para que ustedes revisen un modelo de tarjeta, para que lo imaginen. Esta tarjeta puede ser física, puede ser la mitad de una hoja tamaño carta, puede estar construida en cartulina y cada uno personaliza la tarjeta en función de las necesidades de su taller. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de la tarjeta que montamos en el taller que gerencié. Es una tarjeta muy básica y esta tarjeta lo que muestra es los datos del vehículo, la matrícula o la placa, como se conoce en Colombia, cuándo ingresó el vehículo, cuándo fue diagnosticado, cuándo inició reparación. Entonces yo tengo todos los procesos en la parte izquierda de mi tarjeta, y en la parte derecha voy a tener un espacio para registrar la fecha y la hora en que estoy realizando cada proceso. Entonces lo que tengo es una tarjeta que en la parte frontal me va a mostrar los datos de evolución del vehículo en el taller, y en la parte posterior, que es la que ustedes están viendo a mano derecha, pues básicamente vamos a tener una bitácora donde vamos a incluir aspectos relevantes de la permanencia del vehículo en el taller. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que tengamos datos del vehículo, datos del cliente, la fecha en que ingresó, la fecha en que debería entregarse, el control entre procesos y preferiblemente la bitácora. Entonces, una vez tengo diseñada la tarjetica, ya tengo el primer componente de mi tablero Kanban o de mi torre de control. Luego lo que tengo que diseñar es el tablero, es decir, el espacio donde dinámicamente se van a ir moviendo estas tarjetas. ¿Cómo construir este tablero? Básicamente es el conjunto de varias columnas, donde cada columna tiene el título del proceso que se surte, como les mencionaba, desde que el vehículo ingresa hasta que el vehículo se retira. Vamos a ver un ejemplo en el cual encontramos que en este taller, pues los vehículos primero se reciben, luego se peritan, luego se autorizan esperando repuestos, luego están por asignar, luego están asignados, luego entran a un proceso de reparación, luego se entregan, etc. ¿Qué es importante tener en cuenta? Una vez diseñado ese tablero, lo que hago es montarlo en un espacio visible, y ahí es donde voy a empezar a jugar con las tarjetas. Les voy a poner un ejemplo ya para que se lo empiecen ustedes a imaginar. Llega un vehículo a mi taller, lo que debo es generar una tarjeta. Si ya recibí el vehículo en el espacio donde dice vehículos recibidos, pongo la fecha y la hora en que llegó el vehículo, y esa tarjeta la monto en el bolsillo de la columna de vehículos recibidos. ¿Qué es lo que me va a mostrar esa columna? Esa columna me va a mostrar los vehículos que ingresaron y que están pendientes de hacerles el siguiente proceso. Y así sucesivamente por cada uno de los procesos.
¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver en un modelo integrado y práctico. Adicional al tablero Kanban, tengo que también incluirle a esta torre de control algo que se llama el diagrama de Gantt. Este tablero lo que me permite a mí es realizar el control de la producción diaria. Es decir, en este tablero sí voy a montar únicamente los vehículos que ya se encuentran en proceso de reparación. Es decir, que le llegaron los repuestos y que ya están programados para que el técnico los opere. ¿Cómo funciona? Imaginemos que esto es un tablero de acrílico, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer en la primera columna es poner a los técnicos y en la primera fila vamos a poner las horas del día en que labore el taller, de las 8 a las 6 de la tarde, de las 9 a las 10 de la noche, etc. Y lo que va a hacer en este tablero el jefe de taller, porque aquí este tablero, puntualmente, solamente el diagrama de Gantt, lo mueve directamente el jefe de taller, el encargado de la producción del taller. Y lo que él va a hacer es en función de los temparios con los que recibí el vehículo. Recordemos que por eso es importante tener una herramienta estándar de evaluación de las reparaciones o de valoración de reparaciones. Él lo que va a hacer es programar cuánto tiempo tiene destinado cada técnico para realizar una determinada labor sobre un carro. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, el jefe de taller en el técnico 1 programó el vehículo 1 de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, perdón, y luego con el técnico 5 lo toma desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día y así sucesivamente. Y esta metodología lo que me permite a mí es hacer producción 1 a 1, garantizar que el vehículo no se quede quieto, que tenga un buen flujo de trabajo. ¿Para qué? Para que el vehículo se demore la menor cantidad de tiempo posible. Esto básicamente es el diagrama de Gantt y aquí les muestro el modelo integrado y práctico. Están viendo ustedes una fotografía de un tablero del taller donde tuvimos la oportunidad de participar. Y este era un taller más o menos que podía llegar a tener 75, 80 vehículos al tiempo en el taller. Funcionaba muy bien. Imagínense ustedes lo que es controlar 75 u 80 vehículos sin tener una herramienta estándar de control. Y lo que hacíamos en este tablero era controlar todos los vehículos que se encontraban en el taller. Entonces, ¿para qué me sirve este modelo integrado y por qué es importante para la reducción de los tiempos de permanencia y por ende del aumento de la productividad en el taller? Número uno, porque me permite hacer un control total. Tengo todo integrado en un solo sitio. Tengo toda la panorámica de mi taller puesta en un solo sitio. Importantísimo, vuelve visible lo invisible. Es decir, me va a mostrar en un punto visual cómo está el estatus del taller en todos los momentos. Me va a permitir también dividir el trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada columna, cada proceso va a tener un responsable. Entonces, en la medida que yo divido el trabajo, divido las responsabilidades y también multiplico los resultados. Hay un flujo adecuado de la información. Yo en cualquier momento me puedo parar enfrente del tablero y saber cada vehículo en qué proceso se encuentra. Hay identificación de problemas e identificación de cuellos de botella, porque esto es importantísimo en teorías de producción. Donde más se acumulen tarjetas, este es el proceso que está generando el cuello de botella, es el que está trabando el taller. Entonces, en la medida que yo implemente acciones para reducir esos cuellos de botella, voy a generar mayor flujo de vehículos en mi taller. Luego también me va a permitir hacer un control de la carga de trabajo, sobre todo con el diagrama de Gantt, con el que ustedes ven en la mitad, donde el jefe de taller ya va a controlar la carga de trabajo de cada técnico en función de la disponibilidad de las horas del día. Me va a permitir hacer producción 1 a 1, me va a permitir también de una u otra manera asegurar la calidad en función del flujo adecuado de los vehículos. Cultura de gestión, esto es muy importante, este tablero ayuda mucho a que tengamos la cultura de la administración, la cultura del movimiento de los vehículos y obviamente la reducción de desperdicios de tiempo. Entonces, para cerrar este modelo y dejarlo muy bien explicado, yo lo que podía hacer es pararme en cualquier momento del día enfrente de mi tablero y yo podría sacar cualquier vehículo y saber desde cuándo estaba en cada proceso.
Y adicionalmente en la parte inferior, como ustedes lo pueden ver, hay unas marcas rojas en cada proceso y eso lo que me permitía a mí era sacar la tarjeta y llevarla a esa zona roja cuando el vehículo llevaba más de determinados días en ese mismo proceso. Esto es pura cultura de movimiento que hacía que a mí no se me olvidaran los carros, que los tuviera presentes todo el tiempo y no solamente yo como gerente, sino todo el grupo de trabajo que me colaboraba, y esto nos llevó a realizar una reducción grandísima en los tiempos de permanencia de los vehículos. Para que ustedes se hagan una idea, en este taller, antes de estas metodologías, teníamos más o menos 22 días de tiempos de permanencia promedio, y con todas estas metodologías que les hemos venido contando, logramos bajar el tiempo de permanencia a 16 días. Eso lo que nos llevó fue a un aumento de la facturación del taller, sin tener que traer nuevos clientes, sino simplemente a partir de ser un poco más eficientes en los diferentes trabajos que nosotros realizábamos al interior del taller. Señores, hasta acá algunas de las herramientas que ustedes pueden implementar a partir de mañana en sus negocios, en sus talleres automotrices, para incrementar la productividad, para mejorar las eficiencias de sus negocios y para llevarlos a niveles históricos de facturación. Finalmente, una cordial invitación. Si quieren llevar su negocio a otro nivel, no solamente en la producción, sino en el manejo del dinero, en el marketing, en la gestión del recurso humano, no duden en seguir los entrenamientos de alto nivel de Gemba Consultoría y Entrenamiento Automotriz, los mejores entrenamientos en administración de talleres automotrices de toda Latinoamérica. No duden en enviar en estos momentos un mensaje al +57 321 784 4644 para que puedan recibir un descuento preferencial por haber asistido a la Expo Mecánico 2020 y que puedan llevar su negocio al próximo nivel. Los esperamos. Muchas gracias.